dejamos estas peticiones y cualquier otra que no hayamos podido expresar por algún motivo. Amén. A continuación, continuamos con el pastor Eladio y el mensaje: no estamos sitiados. Buenas noches a todos, ¿cómo están? No los oigo, pueden abrir en mi... Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Bien, gracias a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están ahí? ¿No están? ¿No los veo? Bueno, Melqui ya no lo vi, no lo volví a ver. Se me desapareció. Estamos Y en vivo y a todo color. José, ¿dónde está? ¿Está en el baño? Mire el personal donde está. Vea el personal donde está. Chiquita, usted sí es acusetas, ¿ah? ¿Cómo puede ser posible esa chiquita acusando a papá? Hola, hola chiquita. Yay, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora en un ratito nos tomamos una foto. Entonces, para que nos saludemos, nos hablemos un poquito y hablemos de todo un poquito, ¿verdad? Tratando de recordar, por favor, no hagan comentarios que me hieran, como por ejemplo, ya echó flor el torito y cosas como esas, ¿verdad? Sería importante para mí. Bien, voy a pedirles, ahora sí, vamos a entrar al mensaje y vamos a leer, vamos a tener la lectura. Permítame nada más, voy a ubicarme en la presentación. Un segundito, nada más. Vamos a ubicarnos en la presentación. Porque hoy vamos a tratar un tema interesante para nosotros que nos va a ayudar muchísimo en los procesos que estamos llevando en la relación con esta necesidad y estas situaciones que tenemos nosotros, que nos puede traer esperanza sin lugar a dudas. Entonces, ya casi les aparece a ustedes, ya apareció. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema de, como decía bien Melqui ahora, de que no estamos sitiados, no estamos sitiados. Y voy a pedirles, por favor, abran su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 20. 7 del 1 al 20. Son bastantes versículos y de hecho hay otro poquito más que vamos a estar conversando también. Entonces, vamos a empezar leyendo y voy a leer en una versión de hispana. Entonces, tal vez no le suene un poquito en la Biblia suya, pero ahí lo vamos a escuchar para que usted lo valide. Dice, capítulo 7, versículo 1, Eliseo dijo, escuchen la palabra del Señor, esto dice el Señor. Mañana, a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por una moneda de plata. Y 2 medidas de cebada por una moneda. El oficial en cuyo brazo se apoya el rey dijo al hombre de Dios, aunque el Señor abriere las ventanas de los cielos, eso no ocurrirá. Eliseo le dijo, muy bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás. 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos. Pues va a haber hambruna en la ciudad. Pero si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos dejan, y si nos van a matar, pues entonces obviamente moriremos. Poco después de la puesta del sol se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie.
es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, y el estruendo fue tan inmenso en el ejército, ante el cual dijeron unos a otros, y seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos, burros. En una palabra, el campamento tal cual estaba pasado pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Y luego tomaron oro y plata y ropa que fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo y lo escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos va a ir bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron. Fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie. Ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados y las tiendas tal y como las dejaron. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros, les diré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campamento y dijeron, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los vamos a tomar presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió, tomemos 5 caballos de los que quedan, de todos modos están destinados a morir al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán y fueron viendo que todo el camino estaba jalonado de ropas y objetos que los arameos habían abandonado en su fuga. Los enviaron y regresaron para decírselo al rey. Salió entonces el pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina o 2 grandes medidas de cebada, tal y como lo había dicho el Señor. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que vigilara y fue pisoteado ahí mismo por una muchedumbre y murió tal y como lo había anunciado el hombre de Dios, cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey, mañana ese será el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada y una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al hombre de Dios, aunque el Señor abriera la ventana de los cielos, eso no va a suceder. Y Eliseo le había contestado, muy bien, lo verás con tus propios ojos, pero no lo comerás. Así ocurrió, y la gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Bien, el tema que a continuación nosotros vamos a estar conversando nos trae a la memoria una serie de condiciones que nosotros también tenemos y que igualmente tenemos que librar. De hecho, ¿se acuerdan en uno de los tantos mensajes que les he dado de esta misma época en que hemos estado trabajando a través de la plataforma de Zoom? Yo les dije que Abraham tenía que lidiar con una situación particular y esa era que aunque tenía muchas cosas, tenía una bella esposa, tenía tierras, tenía muchísimas cosas con las cuales podría decirse y el hombre podría decir, hey, podría ser feliz. No era feliz. ¿Por qué?
porque precisamente Abraham necesitaba un hijo, necesitaba urgentemente un hijo, porque él decía, no le voy a dejar prole a esta tierra, y el Señor me viene cuenteando, me viene diciendo de que yo voy a tener familia y que voy a tener familia en abundancia. Yo les dije en esa ocasión que igual que en el caso de Abraham, cada persona y cada generación tiene que lidiar, tiene que pelear por la fe. Y tiene que pelear por muchas de las circunstancias que tiene. Algunos puede ser, así se los decía, puede ser un trabajo, otros puede ser, digamos, un divorcio que pueda estar pasando, otros podría ser una situación de una enfermedad, otros podría ser situaciones en las cuales tiene problemas económicos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces nos quejamos nosotros de vernos en una situación de congoja, de una situación de dificultad, y muchas veces nosotros mismos decimos, pero Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas de la fe. Nuestras propias batallas de la fe. ¿En quién hemos creído verdaderamente nosotros? Sobre todo cuando los momentos son tan oscuros, ¿verdad? Que usted dice, ya no vamos a salir y no vamos a salir y no vamos a salir. Y en esto de no vamos a salir, ya llevaban bastante ratillo. Es más, felicidades, llegamos a octubre por la gracia del Señor. Felicidades a todos. Todos nosotros estamos reunidos hoy y hemos llegado hasta hoy gracias al Señor. Entonces podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bien, esta gente de Samaria, Samaria, ya tenían varias situaciones bastante especiales. Y por favor, les voy a pedir que lean a partir del capítulo 6, versículo 24, para que veamos el complemento de la realidad de la situación que está sucediendo en Israel. Una situación bastante acongojante para ellos, en donde, como bien lo dice el mismo título que tenemos nosotros en pantalla, que no estamos sitiados, ellos estaban siendo sitiados por un pueblo. Así que vamos a leer el 24 hasta llegar al versículo 33. Dice el 24. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Grande fue el hambre en Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata. Y un puñado de garbanzos, en otras dice que incluso son cuitas de paloma, ¿verdad? O estiércol de paloma, dicen en otras Biblias. Y por un puñado de ese estiércol de paloma, había que pagar 5 piezas de plata. Oiga, ponga atención en la gran dificultad que tenía, la hambruna que había, porque como dice el primer versículo, todo Israel había sido sitiado. ¿Ok? Y ahorita vamos a decir qué significa eso. Dice que grande fue el hambre en Samaria y era tal la situación que se vendía una cabeza de burro. O sea, lo que no se come, ahora tenían que comérselo para poder sobrevivir. Incluso podríamos decir en nuestro contexto, no sé cómo lo verían ustedes, pero comer perro y comer gato no está en nuestro menú. Ciertamente que no, y comer rata menos. Pero ellos llegaron a una situación tan acongojante de hambruna que tuvieron que llegar a esa situación, a esa decisión. Cierta vez, dice el versículo 6, que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó, sálvame, oh, mi rey, mi señor. Este le respondió, no, hombre, no, mujer. Si el Señor mismo no te salva, ¿yo qué puedo hacer? Luego el rey añadió, bueno, dime, ¿qué te pasa? Ella le respondió, es que esta mujer me dijo, dame a tu hijo para que lo comamos ahora. Y mañana vamos a comer el mío. Pues bien, cocimos a mi hijo, se lo cocinaron y nos lo comimos. Pero cuando al día siguiente le digo yo, hey, dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio
que debajo de su ropa llevaba un saco pegado a su cuerpo. El rey dijo, castígame Dios una y otra vez si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, le queda hoy sobre sus hombros. Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en su casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor, y el rey mandó a uno de los hombres. Pero antes que llegara el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos, ¿saben que este asesino mandó a alguien para que me corte la cabeza? Pon atención. Cuando llegue el emisario, cierren la puerta y denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba Eliseo hablando con ellos cuando llegó a la casa el rey y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué puedo yo hacer si viene del Señor? ¿O qué podía esperar si viene del Señor? Muy bien, aquí tenemos una situación que le llamamos el panorama. Este es el panorama, damas y caballeros. Igual que como nosotros con este virus. Este es el panorama que nosotros tenemos. Lo primero que dice la palabra es que el pueblo de Israel fue sitiado por el rey de Siria. Eso es una de las tácticas militares que existen muy antiguas. Lo que se hace es que se rodea a ese pueblo y no se les permite ni entrar o salir, ni que nadie ingrese o que alguien vaya a salir de allí. ¿Con qué fin? Bueno, la finalidad es muy sencilla. Se rinden o se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque muchas de las necesidades que el pueblo tenía relación con cosas que tenían que conseguir de fuera. O sea, lo que es normal. Es más, tiene mucha relación realmente con lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no les parece? Hoy en día no podemos conseguir cosas. Es más, vamos al súper y vamos atemorizados, vamos en una situación de zozobra, no nos queremos topar con nadie. Dios guarde una compañera o una amiga que diga, no puede ser, Félix, hace tiempo que no te vea, vení para abrazarte y para hablar como... No, Dios guarde, que no me encuentre ahí a nadie de camino. ¿Por qué? Porque me puede contaminar. Porque podemos estar en una situación peor. Y yo no quiero pasar por una situación así. Ellos estaban en una situación en la cual muy similar a la que nosotros estamos pasando. Sitiados nosotros por un virus, por un terrible virus, que mucha gente no sabe cómo va a reaccionar. Algunos han contado, pero ahí no sabemos en este cuerpo cómo nos va a dar. ¿Cuál va a ser realmente nuestra reacción? Y si lograremos salir adelante, sobre todo porque ahora ustedes saben, hay muchas personas en cuidados intensivos y cada vez hay más. Y lo que dicen los que están en el gobierno es que muy probablemente no haya posibilidades de poderle dar un respirador a todas esas personas. Bien, Israel estaba en una situación de sitio, es decir, había un ejército ahí, el ejército sirio, como dicen algunas Biblias, estaba rodeando todo ese pueblo de tal manera que hiciese lo necesario para que la gente se rindiera. ¿Por qué? Porque no podían hacer ninguna cosa, ellos no podían salir a comprar, no había posibilidades de ir al palí a comprar, estaban sitiados en una situación seria, una situación grave. La segunda cosa es que a raíz de ese sitio que estaba haciendo el ejército sirio, se empezó a dar una situación de hambruna. Lógicamente, no podían salir, no podían ir a conseguir muchas de las cosas que querían y por lo tanto se les hacía muy difícil poder sobrevivir. Entonces, llegaron a un nivel incluso... Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ha habido gente que incluso lo que hace es que cocina la ropa con la finalidad de comérsela. Bueno, ha pasado en algunos casos, ¿verdad? Si ustedes lo notan, era tal la hambruna que aquellas cosas que no estaban en el menú natural de cualquiera de estas familias comenzó a hacerlo porque ya no había y no tenían posibilidades de poder acceder a lo que normalmente tenían. No había arroz, no había frijoles, no había aceite, no había, no sé, enlatados, atún, no había nada. Era tal la hambruna
que ratón que pasara por ahí, usted dice, uy, qué asco. Sí, pero esa era su realidad. Era una realidad bastante terrible y había que sobrevivir. Pero oiga, todavía no le he dicho la peor parte, la parte más dura de todo esto, y es el canibalismo. Va el rey caminando, va pasando por uno de los muros, pues todas estas ciudades eran amuralladas precisamente para poder luchar y poder hacer lo posible para que no llegaran los ejércitos y los invadieran. Así que el rey va pasando por uno de los muros cuando por allá le grita a una mujer y le dice, rey, ¿cómo estás? Salve, rey, mi señor. Y oigan la respuesta del rey. Él dice, no, ningún salve, mamita. O sea, si no la salva Dios, no espere nada de mí. Oiga, el gobernante propiamente llegó a un nivel de desesperación, de frustración tan terrible que le dice eso. Y entonces ella llega y le dice al rey, cuando el rey le pregunta, bueno, ¿qué es lo que querés? Y ella le dice, vea, es que yo tengo una situación y necesito que usted, que es la autoridad por derecho, me haga justicia. A ver, ¿qué es el asunto? Y que esta mujer llegó y me dijo, comámonos a tu hijo y mañana nos comeremos al mío. El rey cuando escucha semejante cosa, por supuesto que incluso para nosotros eso es terrible. O sea, sabemos que hay tribus muy primitivas en algunos lugares, todavía las hay en algunos lugares, donde comen humanos. Pero eso, digamos, en Costa Rica, no sé, en Honduras, en Estados Unidos, son impensables. En Europa son impensables. Eso jamás sucederá por más difícil que esté la situación, por más difícil que esté la situación. Recordarán ustedes hacía mucho tiempo como me parece, ahora que estoy recordándolo, un equipo de Chile, un equipo de fútbol de Chile o algo similar, que llegaron y chocaron en los Andes, y este grupo, no sé si era de chilenos o de argentinos, la verdad ahorita lo estoy trayendo en este momento con ustedes, no lo tenía preparado. Resulta ser que ellos, y el avión se estrelló y precisamente se estrelló en los Andes, así que de todas las situaciones que tenían, empezaron a decidir que por el hambre se empezaran a comer primero a los que ya estaban muertos. Si recuerdan eso, ¿verdad? Hay una película incluso y toda la cosa. Sí, después de eso vienen y se empiezan a ver entre sí porque ya la comida se acabó y empiezan a pensar en comerse unos a otros y quién es el que está más débil para que les sirva de energía a los demás. Oiga, qué cosa más terrible llegar a una situación como esta porque necesitamos sobrevivir. Esa es la segunda cosa que podemos ver nosotros. Y la tercera, sin lugar a dudas, el rey representa la mayor de todas las frustraciones sobre lo que realmente es un régimen de gobierno en cualquier tipo de nación. Llegar a la terrible frustración en que incluso esa persona que los dirige no tiene la fe ni siquiera para poder sobrevivir él mismo. Con un gran temor vivía este rey, con una gran incertidumbre, una terrible duda y confusión y un miedo que realmente estaba apoderado de toda la nación. Como hoy también, bueno, aunque un poquito más leve, ya no es tan fuerte como al principio cuando empezaron a hablar de ahorita hay tanta cantidad de personas contagiadas y hay tanta cantidad de muertos, tantas personas contagiadas, tanta cantidad de muertos. Y ahora se nos hace como muy común escuchar y decir incluso entre nosotros antes de que salga la noticia, muy probablemente hay 1000 personas, mínimo hay 1000 personas contagiadas. Y por lo menos hay unos 15 muertos. Ya como que nos hemos acostumbrado a esa situación de la realidad del dolor y nosotros hemos venido asimilando esa realidad de manera incluso para algunos hasta jocosa. Pero ciertamente es una situación bastante seria. Quizá el mayor mal humano no es lo que le acontece. El mayor mal humano es cómo enfrenta las situaciones que le acontecen. La situación de confusión, la situación de frustración, o sea, no verse con ideas, no tener ideas para ver de qué manera pueden salir adelante, no pensar en diferentes perspectivas con la finalidad de poder lograr reaccionar a eso y sobreponerse a esas condiciones y a esas situaciones. Entonces, debemos de entender nosotros que esta situación también nos está aconteciendo a nosotros y nos puede acontecer todavía mucho más
a nosotros si nosotros no entendemos cuál debe ser nuestra posición en estas circunstancias. Número uno, y yo les hago la pregunta, ¿realmente nosotros también como personas cristianas, estamos sitiados? Estamos sitiados. ¿Realmente nos tiene dominado esta situación? ¿O nosotros más bien podríamos responder de manera muy de Dios, estamos a punto de ser liberados? Vean la posición del rey, vean la posición de la gente, lo que hacía incluso la gente, las acciones que hasta el rey, bueno, le daba pavor, le daba pavor. ¿Cómo puede ser posible que la gente haya llegado incluso a comerse los chiquitos, a comerse los niños? ¿Cómo puede ser? Pero hay una voz, que podríamos decir una voz profética, una voz de una persona que dice, Dios tiene todavía el control. Dios tiene el control. Y aquí pueden suceder muchas cosas y la perspectiva podría cambiar. Entonces yo les hago la pregunta y el reto aquí en este momento. ¿Nosotros realmente estamos sitiados o más bien al contrario, estamos a punto de ser liberados por un Dios todopoderoso, el cual nada le es imposible, ni un virus siquiera, que Él tiene conocimiento de todo? ¿Cuál de las dos es nuestras posiciones? ¿Y cómo nosotros hablamos a las demás personas? Sobre todo, y usted lo puede ver aquí, cuando le cuentan una y otra y otra y otra desgracia. ¿No es cierto que lo normal en el ser humano es sentirnos frustrados, en duda, con miedo, sentir esa sensación en nuestras vidas de que nada va a cambiar, sino que más bien todo va para mal, todo sigue para mal? Pero ¿cómo en medio de una situación como esta hay una voz que se levanta y dice, nosotros no estamos sitiados, nosotros estamos a punto de ser liberados? ¿Cuál realmente es la forma de cómo nosotros mismos hablamos? Si usted lo nota, por favor, vea en el capítulo 6:24. Ahí habla claramente cuál es la realidad y es una realidad muy similar a la de nosotros, sitiados. Dice que mucho después Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Eso no lo podemos quitar, igual que como el virus, no lo podemos quitar. Es una realidad que existe, una realidad que hay. La segunda cosa es el aspecto de cómo se va apoderando. Bueno, en nuestro caso, gracias a Dios, todavía no hay tanta hambruna, ¿verdad? No hay aquella cuestión de saqueos y otras cosas de supermercados, de tiendas, etcétera. Aún no hemos llegado a eso. Pero sí vemos nosotros cómo se va descomponiendo la sociedad y la sociedad empieza a pedir por exigencia, ya no por un derecho razonable, respetable, a las entidades gubernamentales que se haga algo, que cambie la situación, que traigan una solución. Ya vieron ustedes, por ejemplo, el día de ayer, dentro de todas las manifestaciones, quemaron un cabezal. ¿Ok? Y ha venido dándose toda esta situación que tiene que ver con el asunto de los bloqueos, etcétera. Y en todo el país, cada vez vemos que la situación se va poniendo más tensa para el país. Todavía mucho más. Primero, tenemos una situación propia de este virus. Segundo, tenemos la realidad de la muerte de algunas personas. Tercero, tenemos la congoja porque hay muchísima gente, un 24% de los costarricenses que no tienen trabajo. Y así seguirá creciendo probablemente, no lo sabemos, ¿verdad? Y esta no es una situación solamente de nosotros, sino que es a nivel mundial. Y tenemos gobernantes que tienen dificultades para poder enfrentar la situación y ellos, que son los que nosotros mismos elegimos como ciudadanos, den una respuesta a esta realidad que estamos viviendo. Y entonces dice la Biblia que a continuación se empieza a suscitar el hambre hasta el punto que cosas que usted dice, vea, una rata de caño vale como 80,000 colones. No puede ser, una rata de caño, 80,000 colones, ¿verdad? Y así vemos, por ejemplo, toda esta situación de la frustración, de la duda, de la confusión, el terrible miedo que se empieza a apoderar de todos ellos,
pues unos y otros empiezan a decir, no, es que es este gobierno el que tiene la culpa, es este el gobierno que está dándonos esta situación. Otros podrían decir, no, es que no puede ser, aquí hay impuestos, aquí hay situaciones que nos vienen agravando. Es decir, se va descomponiendo la sociedad porque no hay respuestas con respecto a algo que se puede hacer de tal manera que todos podamos ser liberados. No hay trabajo, hay un alza en los precios, hay situaciones de gente que incluso está no solamente sin trabajo, sino que también le están pagando ahora la mitad y quieren los patronos aprovecharse. Algunos de ellos, de eso he escuchado también, que quieren aprovecharse para que la gente trabaje a tiempo completo, pero con la mitad del salario. Y un gobierno también que está en la misma situación, etcétera. Usted podría echarle la culpa a quien sea y a quien quiera. Esta es la realidad que estamos viviendo nosotros, pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Nosotros estamos sitiados o estamos a punto de ser liberados? A continuación les doy la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros podríamos tener? Aquí hay varias. En este pasaje, en todo este pasaje, hay diferentes perspectivas o posturas o posiciones u opiniones, si lo prefiere, o ideas con respecto a lo que está aconteciendo, cómo lo podemos leer, cómo lo podemos interpretar y cómo nosotros vamos a desarrollar una postura en función de eso. Bueno, la primera de ellas, estamos a las puertas de ser liberados por Dios. ¡Aleluya! A mí me gusta esa, me gusta esa. Sin embargo, ustedes podrán ver cómo hay personas que en medio de esas zozobras, de esa frustración, también tienen otras posturas que las vamos a ver. Primeramente, esta que tiene que ver con la perspectiva de estamos a punto, usted la encontrará en el versículo 1 del capítulo 7 que dice, Eliseo les dijo a ellos, escuchen, esta palabra es de Dios. Esto dice el Señor. Mañana a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por una moneda. O sea, esto se va a vender incluso por unos colones para nuestro contexto. Una medida de flor de harina se venderá por una moneda y 2 medidas de cebada por una moneda. Para ellos, en relación con lo que nosotros nos habla en ese sentido, para poderlo contextualizar, nosotros podremos comprar arroz de 5 kilos, una bolsa de 5 kilos por 1,000 colones. Y usted dice, Aquí es donde entramos entonces nosotros a ver nuestra propia perspectiva, nuestra respuesta, la de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta, la de cada uno de nosotros con respecto a esta situación que estamos viviendo y que el pueblo de Israel también estaba viviendo? Bueno, alguien creyó en eso y yo sé que hay algunas personas que incluso son bastante extremas, ¿verdad? Puede llegarse a la parte más extrema de la respuesta, así como la más moderada. Para mí, nosotros estamos a punto de ser liberados por el Señor. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro salvador. El Señor sanará la tierra. Esta es la posición, digamos, más moderada. Algunos locos podrían llegar a decir, esto me dijo el Señor, sin haberles dicho. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice, esto me dice el Señor cuando yo vi en un sueño que el Señor me dijo y la gente se lo cree. Y muchas veces no sucede. Para mí la más importante y la más centrada es esta. Estamos a las puertas de ser liberados por Dios. Estamos a las puertas de ser liberados por Dios. Ahora, hay otra postura, por supuesto. Y esa segunda postura es, Dios trajo este mal, no hay nada que hacer. Dios trajo este mal y no hay nada que hacer. Por favor, váyase a su Biblia, al capítulo 6, versículo 33, ahí mismo, dice, todavía estaba hablando Eliseo con ellos cuando llegó a la casa el mensajero y dice, esta desgracia viene de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si Dios le mandó esta desgracia, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Sí, efectivamente, nosotros también podemos tener esa postura, podemos tener esa perspectiva de vida y decir, no, para mí que este es un castigo de Dios. Ajá,
¿Y por qué no pensar que Dios, ya que Él lo mandó, Dios es el que tiene el control de todo y es el que cierra puertas que nadie abre y abre puertas que nadie cierra? ¿Por qué no pensar nosotros del lado de Dios? Porque si Dios trajo esta situación, y probablemente haya sido así, podríamos decir que incluso fue el hombre, que fue el diablo, podríamos decir, no sé, que China y Estados Unidos, cualquier cantidad de respuestas, no importa cuál sea. Okay, ¿cuál es nuestra posición en ese sentido para con Dios? ¿Podría en este momento estar flaqueando cada vez más nuestra fe en Él? ¿Acaso esta situación está agravando nuestra propia fe en todo lo que antes habíamos creído? Porque este panorama afecta y está afectando nuestra fe. Esa es la otra posición. Dios trajo esto, aquí no hay nada que hacer. Nos vamos a morir todos. O sea, podríamos hablar en ese sentido sobre la forma más paupérrima de creer en la vida. Y esta es echarse a morir. Echarse a morir. Una tercera. Y esta es peor todavía. Yo no sé cuál realmente consideran ustedes, digamos, de todo esto que hemos leído. Pero para mí esta es peor. Aunque Dios abra las puertas de los cielos, aunque Dios haga una gran ventana y llueva arroz con leche ya, o el arroz ya cocinado, ni siquiera de este precocido, no, ya cocinado desde la olla, aunque esto no es suficiente. No es suficiente. Esto no va a mejorar. Aunque Dios quiera hacer, aunque Dios sea buena gente, no va a mejorar. Nuestra situación no va a mejorar. Eso es lo que dice, por favor, en el versículo 2 del capítulo 7. Dice, el oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey. Oiga usted, dijo al hombre de Dios, aunque el Señor abriera la ventana de los cielos, no va a ocurrir lo que vos estás diciendo. No va a ocurrir, o sea, no hacen suficiente. Imagínense, vea todo el montón de gente que hay gente sin trabajo, vea, son 500,000 personas desempleadas, vea la situación que se está dando en las calles, vea, es todo Costa Rica, es que no, ¿cuál es la perspectiva de nosotros? Que aunque Dios quisiera hacer el milagro, no lo podría hacer para todos. Porque hay gente muy mala, porque no sé, ¿cuál pudiera ser la nuestra? Esta es la tercera. Y la cuarta, que tal vez no la hemos visto todavía bien, viene precisamente de los leprosos. ¿Recuerdan los leprosos? Esta es la cuarta, que dice, pueden haber otras opciones. Pueden haber otras opciones. Pueden haber, claro que sí, claro que sí. Por favor, vea el versículo 3, ¿verdad? Versículo 3 dice, 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, vamos a morir. ¿Por qué? Porque ahí abunda el hambre. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir. O sea, aquí hay dos opciones, ¿verdad? Entremos a la ciudad, nos echaron, bueno, aprovechemos y ahora la gente está con tanto pánico que entremos a ver qué conseguimos. No, muchachos, y ahí está peor. Yo creo que nosotros estamos mejor aquí que lo que ellos están. Ellos están valorando sus diferentes opciones. Qué bueno, qué bueno. Porque muchas veces nosotros no pensamos en aquellas cosas que no hemos pensado. Y a veces solo pensamos en lo que es visible, en lo que es real, en lo que es posible, lo que está sucediendo, y no en aquellas otras cosas, y ese es un ejercicio que nosotros siempre debemos de hacer. Oiga, no hemos pensado en, ¿no será que nosotros no hemos pensado en algunas otras cosas para sacar adelante esto? Ellos empezaron a valorar sus opciones y sigue diciendo, mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Vean, si nos dejan comida, pues qué dicha, vamos a vivir. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si no, si nos matan, sí, ¿qué vamos a hacer? Si nos mataron, ya, otra opción. Entonces, ellos empezaron a ver diferentes tipos de escenarios. Y yo les motivo a ustedes también a esto. Nunca veamos solo el escenario que tenemos al frente. No pongamos nuestros ojos en las cosas negativas, en las cosas imposibles, en las cosas que realmente ya no hay remedio.
Miremos las cosas que no hemos visto. ¿Sabe que ese es un problema que no tiene que ver nada con la pandemia? Siempre tiene que ver con el sentir, el pensar y el actuar del ser humano. Nos enfocamos tanto en no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, que dejamos de lado valorar otras opciones que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Es un daño a nosotros mismos esto que nos hacemos cuando nos cerramos a ver posibilidades en ese sentido, porque sí se puede, es probable que sí se pueda. Y vean, resultó, o sea, ni siquiera ellos sabían lo que Dios estaba haciendo. Pero yo creo que ellos creyeron en Dios, que ellos le creyeron a Dios y vieron otras opciones. Pueden haber otras opciones, pueden haber otras posibilidades. Bien, aquí está la parte importante de este mensaje y tiene que ver con cada una y con cada uno de nosotros. ¿Usted con qué se queda? Con las que vimos anteriormente, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es la que usted va a proclamar? ¿Cuál es la que tiene mayor posibilidad? Oiga, y ponga atención a esto porque también es importante. Si usted lo analiza, muchas de las situaciones eran mentales. Vea, por ejemplo, en el caso del campamento de los sirios, que aquí le llaman los arameos. ¿Qué es lo que sucedía entre los sirios? Seguramente, y esto fue lo que les causó temor, y ponga atención porque muchas veces todo está aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente. Nosotros mismos nos generamos las situaciones acongojantes, tristes, frustrantes, de miedo, de duda en nuestra mente. Dice la Biblia que entre ellos pensaban que seguramente el pueblo de Israel logró contratar, oiga, ellos mismos los sitiaron, esos serán bien mensos, ¿verdad? Es lo que decimos nosotros. Si serán tontos, ellos son los que sitian el pueblo y ellos dicen que ese pueblo que ya no tiene plata, que está lleno de hambre, contrató a algunos ejércitos, para venir a atacarnos a nosotros y corrieron despavoridos y dejaron el campamento listo para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiese alimentarse. Pero también está la respuesta del rey. Y el rey dice, no, seguramente esto es un engaño, esto es algo imposible, no puede ser, esto no está sucediendo. Seguramente los sirios lo que están haciendo es emboscándonos, poniéndonos un lugar bien bonito, pero en realidad al final nos van a matar a todos. No hagamos nada. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Todo está muchas veces en nuestra mente. Nosotros empezamos a generar y a destruirnos a nosotros mismos en nuestra mente. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? De esta pandemia que tenemos, ¿usted qué cree? ¿Seguimos sitiados o estamos a punto de ser liberados? ¿Seguimos sitiados o estamos a punto de ser liberados? ¿Usted es de las personas que valora otras opciones? ¿O todavía está enfrascado en que no se va a poder? No vamos a salir. No, esto no es posible. No. ¿Cuál es la forma de cómo nosotros vamos a decidir afrontar esta situación para salir de ella? ¿Vos qué crees? ¿Vos qué crees? No estamos realmente sitiados, estamos a punto de ser liberados. Nosotros estamos a punto de ser liberados. Dios nos va a liberar. Este es el Dios de mis padres, como dicen algunos pasajes acá. Este es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que tiene toda oportunidad, el Dios que no se le escapa nada, el Dios que tiene el control de todo. En ese Dios es en el que nosotros debemos de creer. Nosotros, así como creamos, muchas veces contamos la historia. Así como creemos, así contamos la historia. La Biblia enseña que estos hombres, los leprosos, oiga, ¿quién le va a creer a un leprosos? Bueno, o sea, dígame, ¿cómo me vas a decir que ya viene la prosperidad? Vea cómo vive usted, vea la situación en la que usted está a punto de morirse. Bueno, yo soy uno de esos leprosos, si lo ven de alguna manera, para decir que de alguna forma nosotros sabemos
Sabemos que Dios tiene el control y hay una buena nueva que podemos cantarle a muchas personas. No nos hemos de rendir. No nos hemos de rendir. El Señor tiene el control de todo. Ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo abundantemente. Estamos guardando esto y escondiéndolo, pero pensando como con miedo, Nosotros estamos actuando como con miedo. No. Estamos haciendo mal. Nosotros no estamos haciendo bien. Vamos al pueblo y digámosle a toda la gente, hay buenas nuevas para todos nosotros. Pero y si no me creen, no es que cada vez va empeorando esto. ¡Hey! Ponga atención, esta es la realidad que nosotros vivimos también. Nosotros también estamos viviendo nuestra propia historia. ¿Cómo la contamos? ¿Cómo hemos de contarla? ¿Nosotros estamos a punto de ser liberados o realmente creemos que estamos sitiados y no hay nada que hacer? Nada que hacer. Contemos la buena nueva, creamos a esa buena nueva, creamos en el Dios Todopoderoso. Salgamos nosotros, quitemos de nosotros cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento que tiene incluso la misma gente, que este es el tiempo y que vamos a morir, cualquier cantidad de cosas. Mire cómo la gente se muere, ¿qué me va a decir usted? Eso mismo era lo que le dijeron a los leprosos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes están contando mentiras, seguro nos están engañando. Ustedes más bien están viniendo aquí por causa de tales o cuales. Qué tremendo. Cuando nosotros estamos poseídos por realmente esa palabra de Dios que nos dice, nosotros saldremos adelante. Y qué tremendo es que no nos la crean. Y aún peor, que nosotros mismos seamos los que no creemos. Vamos a orar. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. No estamos sitiados, nosotros estamos a punto de ser liberados. Y esta es la palabra que debemos de creer y esta es la decisión que debemos de tomar. Esta es la mejor decisión. Bendito su nombre. Así lo creo, así lo confesamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra que tú me has permitido transmitir a cada uno de estos hijos e hijas tuyas, Señor. Bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, para que tú abras el panorama en su mente y en su corazón, como hiciste, Señor, a través de Eliseo con Giesi, que tal vez él estaba viendo únicamente los ejércitos que venían a hacerle daño. Pero aquí es donde está la bendición, como tú también vienes al rescate de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en medio de la pandemia está la respuesta de Dios. Todavía no está tu respuesta, Señor. Todavía no se ha visto, no ha sido visible tu respuesta, pero ya viene en camino tu respuesta, Padre. Así lo creemos. Bendice este pueblo. Bendice la iglesia de Quebradilla, Señor. Bendice las vidas de cada uno de ellos. Prospérales grandemente, Señor. Y bendice nuestro país. Padre, oramos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control sobre todas estas cosas y tú eres quien nos va a librar de todas estas cosas. A ti te proclamamos como Rey y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Padre me los bendiga a todos. No estamos sitiados, definitivamente no. Y creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en ese hemos de confiar. Que el Padre me los bendiga. Queda con nosotros don Melqui. No sé si está por ahí. Amén. Gracias al pastor Eladio por el mensaje del día de hoy. Mensaje que en realidad nos recuerda que la Biblia sigue vigente, que sus enseñanzas tienen aplicación, como esta historia que fue histórica, tiene su aplicación en el momento en que sucedió, también tiene aplicación